Y antes de iniciar la reflexión de esta mañana, hermanos, recordemos el versículo que en este mes estamos analizando las distintas enseñanzas. La de Romanos capítulo 12, y estamos en qué versículo? En el 3, estamos en marzo, es el tercer mes, entonces estamos en el versículo número 3. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, fluya, de manera que, Señor, con tu autoridad, Padre, nos enseñes, nos instruyes, y podamos, Señor, reflexionar, Padre, sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos en relación, Señor, con el concepto que tenemos de nuestro prójimo, y cómo tú, oh Dios, y nuestro Señor Jesucristo han visto por nosotros y por nuestros prójimos. Te rogamos, Padre, que nos enseñes acerca de la humildad de nuestro Señor, de nuestro Maestro, y que aprendiendo de ella, Padre, podamos enderezar nuestros caminos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra y confiamos, Señor, que tú hablas a cada uno en Cristo Jesús. Amén. Recordamos nuevamente en este versículo 3 del capítulo 12 de Romanos cómo el apóstol Pablo, con la autoridad no que ha tomado por la posición que tiene, no en la autoridad que pudiese expresar por el conocimiento que ha adquirido, no porque ha sido reconocido como el gran plantador de la iglesia primitiva, sino porque reconoce sobre de sí mismo la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Se levanta delante de la iglesia de Roma y habla diciendo a cada cual que está entre vosotros, y da esta expresión de enseñanza de cómo debe ser la humildad en cada uno de los creyentes, por el ejemplo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tenemos que entender, hermanos, entonces en esta mañana que la humildad no es una cuestión, es una cuestión de concepto, pero no del concepto con el que entendemos la palabra humildad o de nuestras diferentes concepciones mentales acerca de cómo se aplica la humildad en nuestras vidas, sino de cómo y cuál es el concepto que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Cómo nos consideramos, cómo nos vemos, cómo nos valoramos cuando comparamos esto en cómo apreciamos, cómo miramos, cómo valoramos a nuestro prójimo, y sobre todo cómo el Señor nos mira y nos ha valorado a cada uno de nosotros. Tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que analizar el concepto que tenemos sobre nuestras personas en relación al trato, en relación a la forma en que vemos a nuestro prójimo, en relación a la forma en que tratamos con nuestro prójimo, cómo hablamos con nuestro prójimo, cómo pensamos acerca de él, y la disposición que tenemos cada uno de entrega en amor. Y cuando hablamos de la humildad, pocas veces relacionamos esta con amor, pocas veces relacionamos esta con trato, sino que muchas veces el concepto de humildad que tenemos tiene que ver con la forma en que otra vez nos vemos a nosotros mismos, y pensamos que si tenemos una postura, o más bien una perspectiva baja de nosotros mismos, que nos sintamos que no somos capaces de hacer esto o lo otro a lo cual el Señor nos ha llamado, que no nos levantamos para tomar algún liderazgo, pensamos que a veces eso es ser humilde, y no tiene nada que ver con esto. Yo creo que Pablo expresa de una manera muy fiel la humildad que ha sido ejemplo de Cristo en su vida y que él ha tomado y le ha expresado a la iglesia. Y Pablo no era una persona que no se levantara con autoridad.
no era una persona que no se levantara con liderazgo, no era una persona que desechara aquella experiencia que tenía con el Señor, sino por el contrario, tomaba el lugar que Dios le había dado en medio de su iglesia, pero mirándose a sí mismo de la misma manera que Cristo se vio a sí mismo en relación con aquellos que están delante de él. Entonces en esta mañana tenemos que acercarnos al concepto de humildad en relación con la forma en que Cristo nos enseñó a ser humildes, con la forma en que ese concepto de Cristo en humildad impactó la vida del apóstol Pablo y debe impactar la vida de cada uno de nosotros y llevarnos a reflexionar en la relación que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en la fe y en general con nuestro prójimo que Dios ha puesto delante de nosotros. Pablo, hablando en esta carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, y te voy a pedir que tengas la Biblia abierta en este pasaje, habla de una manera muy directa acerca de ese concepto que tiene de sí mismo, del concepto que la iglesia en cada uno de sus integrantes debe establecer de su propia persona y del ejemplo que Cristo nos dio de cómo vio su propia vida en relación a nosotros. Y cantábamos hace un momento este himno del cual mi maestro, ¿cómo dice? Anhelo siempre ser. Y es impresionante la manera que el apóstol Pablo dice: sean seguidores de mí, pero agrega, como yo lo soy, de Cristo. Porque anhelaba ser como su maestro, y esa expresión pudiera no sonar muy humilde. Con toda humildad decía: pueden seguirme a mí en la medida de la misma manera que yo estoy siguiendo a Cristo. Es decir, comparando su vida con aquellos que están aprendiendo de la palabra, pero poniéndola en el lugar específico en que Dios le ha llamado en relación a la soberanía, a la gracia, al poder, la autoridad y al amor de Cristo en su vida. El concepto de humildad tiene que ubicarse ahí, no en quiénes somos, no en lo que sabemos, no en lo que hacemos, sino en la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por amor en Cristo Jesús. Nuestro apóstol, y vamos a ver comparativamente algunos versículos de este pasaje, ubica su sentir con relación a la iglesia y cómo la iglesia debe tener esta humildad en relación a cómo nuestro Señor Jesucristo se ve a sí mismo y obra entregándose a sí mismo por la iglesia. El versículo 2 nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y por favor, brinca hasta el versículo 5, porque aquí está el paralelo de este versículo 2, cuando dice: haya pues en vosotros, ¿cómo dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo habla a la iglesia de que la humildad es parte del sentir de la iglesia, es parte de lo que estamos sintiendo en nuestro corazón en relación con nuestro prójimo, y este sentir, dice, debe ser teniendo amor, estando unidos, sintiendo lo mismo, es decir, teniendo empatía, poniéndonos, en otras palabras que podamos entender, en los zapatos del otro. Y dice en el verso 5: para que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nos está enseñando a través de esta porción de la Escritura cómo ese sentir de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, el cual vamos a ver más adelante, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel, como dice Juan capítulo 1, por el cual todo fue creado y sin él nada de lo creado existiese, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía un sentir de amor y un sentir de unidad, de empatía con el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo literalmente se puso en nuestros zapatos. Se quitó el gran calzado real que le corresponde como Dios y dueño de todo lo que existe, y se puso en nuestras humildes changuitas y se hizo como uno de nosotros.
y tomó forma de siervo. Y sintió, y se dolió, y sufrió todo lo que nosotros sentimos. ¿Tenía nuestro Señor que hacer esto? No tenía que hacerlo. Nada lo obligaba a tomar el lugar de siervo y nada lo obligaba a hacerse semejante a nosotros. Y lo hace porque siente por el ser humano amor. Porque nos ama no por lo que somos, no por lo que hicimos, ni por lo que vamos a hacer, simplemente porque el amor es inherente a Dios. Y cuando vio a cada uno de nosotros, sintió por nosotros amor. Y la palabra nos invita a que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Amor. Pero el amor tiene que traducirse en una acción, el amor tiene que traducirse en una relación. Y la palabra nos va a hablar aquí de la unanimidad, de ser unidos, de tener entre nosotros unidad. Y esa unidad empieza con la empatía. Cuando podemos ver el dolor de nuestro hermano, cuando podemos ver la alegría de nuestra hermana, cuando podemos sentir el gozo, pero cuando podemos también sentir la tristeza. Cuando nos damos cuenta de la necesidad del otro y estamos dispuestos a buscar la forma de satisfacer esa necesidad. Es cierto, somos seres humanos que no tenemos capacidad de satisfacer todas las necesidades de otro ser humano. Dios es el que tiene el poder de hacerlo. Pero lo que está en nuestras manos, por amor, porque ese es el ejemplo de Cristo, en humildad podemos buscar sentir lo mismo. Es decir, ponernos en el zapato del otro, ponernos en los zapatos del otro y ver en su necesidad mi necesidad, en su carga mi carga. ¿Sabes qué? Esto es humildad. Tener un concepto de nosotros en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Tener un concepto de nosotros que no sea más alto, como dice Romanos 12:3, del que debo tener. ¿Por qué? Porque cuando no veo a mi hermano y a mi hermana con amor, cuando no busco estar en su lugar, cuando no siento lo que está sintiendo y cuando no me importa, me estoy colocando a mí mismo en un concepto superior, como si yo fuese más importante que el otro. Y esto no es humildad, y sobre todas las cosas no es el ejemplo de Cristo. Hablamos mucho de que la iglesia es una comunidad de familia, que en la iglesia la necesidad del otro es la nuestra, que en la iglesia, y hace 8 días veíamos algunos pasajes de la iglesia primitiva, se compartía para la necesidad conforme a la de cada uno en particular. ¿Qué ha cambiado de cómo Dios quiere ver su iglesia de hace 2000 años a nuestra fecha? Absolutamente nada. La misma enseñanza que fue ayer sigue siendo para nosotros, y Dios quiere ver en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, esa unidad, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese amor por el cual Él se entregó, ese sentir por el otro y vivir en mí mismo lo que mi hermano y mi hermana hacen. A veces es difícil. Venimos a las diferentes reuniones que tenemos en la iglesia. Nos vemos por un momento, y ayer me llamaba la atención la dinámica que hizo la reunión femenina ayer a las 3 de la tarde. Que es cierto, a veces, incluso entre hermanos o entre familiares, o entre personas que nos conocemos de muchos años en la iglesia, desconocemos muchas cosas el uno del otro. Y las desconocemos porque pues simplemente tenemos tantas ocupaciones, tanto que hacer, y al final esto lo que nos indica es que estamos más preocupados por nosotros mismos, por nuestros intereses, y la palabra nos enseña que debemos ver por el que está a nuestro lado. ¿Qué tanto conoces a tus hermanos que están ahí sentados alrededor? Y los puedes voltear a ver. A lo mejor estás sentado con tu familia y vas a decir, no, pues si los conozco, es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, pero mira un poquito más allá. Y quizás ves a los hermanos cada domingo o cada martes, los que venimos a la oración, o los martes también en el grupo femenino, los sábados, los jóvenes. Pero llegamos hasta ahí. Realmente no conocemos su necesidad. El problema no es que no la conozcamos, el problema es cuando ni siquiera nos interesa conocer su necesidad. Para que cuando menos estemos orando, para que cuando menos estemos al pendiente, para ver qué podemos hacer.
Si nuestro Señor, siendo Dios mismo, dejó su lugar de comodidad por sentir amor, por sentir compasión, y no en el sentido de lástima, cuidado. La compasión es precisamente sentir lo mismo que el otro, estar en la misma pasión, en el mismo sentimiento que hay en mi hermano y en mi hermana. Y empezamos a aprender humildad. El sentir de Cristo es un ejemplo de humildad. Vamos al versículo número 3. Dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo dice? Con humildad, estimando cada uno ¿a quién? A los demás como superiores a él mismo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Quieres que vea a los demás y que diga ellos son más que yo? De ninguna manera. Diría el ser humano en su naturaleza caída. Pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos enseña otra cosa. Verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y date cuenta que ya en el versículo 3 se nos dice que andemos con humildad, dice, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo en el versículo 7, nos dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y encontramos aquí otro paralelismo entre estos dos versículos acerca de la estimación. Y la estimación aquí tiene que ver con el valor que se le da a la bendición, al beneficio, a lo que somos, a lo que tenemos. ¿Qué tanto nos valoramos a nosotros mismos? En estos tiempos de posmodernidad se habla muchísimo del valor que cada uno de nosotros tenemos que tener sobre nuestra propia persona. Y se nos dice que tenemos que querernos a nosotros mismos, que procurarnos tiempo para nosotros mismos, que buscar todo, resolver nuestras propias necesidades antes de buscar a los demás. Cuidado, no todos estos pensamientos, que no dejan de ser una filosofía muy humana, corresponden a lo que la palabra nos enseña. Suena muy bonito, ¿sí? Quiérete, ámate, cuídate, procúrate, pero si lo hacemos en la misma medida de que queremos, amamos, nos preocupamos y procuramos a nuestro prójimo, estamos en lo correcto, porque la palabra nos enseña que el amor inicia cuando amamos a nuestro prójimo. ¿En qué medida? Como a nosotros mismos. Y la palabra todavía va más allá y nos dice que debemos estimar, debemos valorar, verso 3, cada uno a los demás. ¿Cómo? Ni siquiera como iguales, sino como superiores. Porque cuando empezamos a valorar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro prójimo, a nuestro familiar como que es superior a nosotros mismos, entonces damos un paso hacia la humildad, como ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que no valoró la posición, el reinado, la gloria de ser igual a Dios como una cosa de la cual no más. Si nos dice la palabra que se despojó. Es de suma importancia que como iglesia entendamos esta doctrina llamada del vaciamiento. Nuestro Señor, para hacerse empático con nosotros, para calzar nuestros zapatos, para sentir como nosotros, para saber nuestra necesidad, se humilló a sí mismo. Y nos valoró entonces como superiores. Porque si no hubiese sido así, no se hubiese humillado para ser igual a nosotros. Y ese es su ejemplo. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de estimar, de valorar a otro ser humano, nos lleva a la humildad. Volteamos a ver a nuestros hermanos e inmediatamente podemos ponernos en una posición de yo soy más, yo sé más, yo tengo más experiencia, yo he hecho, yo he logrado. Y no, eso no ayuda a la humildad, ni ayuda a la buena relación en medio de la iglesia. Tenemos que ver en el otro la oportunidad que Dios nos ha dado de servir, la oportunidad que Dios nos ha dado de aprender.
porque el Señor, manifestándose en la vida de nuestro prójimo, tiene que hablar mucho todavía a nosotros. Y si nos colocamos en ese valor, si nos colocamos en ese estimado y decimos, yo tengo mucho que aprender, yo tengo mucho que hacer, yo tengo mucho que servir, tengo mucho que tomar de mi prójimo, entonces lo estamos valorando como superior a nosotros. ¿De quién aprendemos los seres humanos? Generalmente ponemos el aprendizaje en dos categorías. Nos gusta aprender de nuestros padres, nos gusta aprender de nuestros maestros o de alguna persona a la cual le damos el respeto y lo consideramos como superior a nosotros mismos. Eso quiere decir que difícilmente aprendemos y buscamos valorar a aquellas personas que creemos que no tienen nada que enseñarnos. Hermano, hermana, tu prójimo, los niños, los jóvenes, las personas mayores, todos a nuestro alrededor tienen algo que podemos aprender. Pero si no somos humildes y nos colocamos en el valor, en el concepto que debemos tener de nosotros mismos, no superior, sino en el que la humildad del ejemplo de Cristo nos ha enseñado, perdemos la bendición de aprender, simplemente porque tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Hay que ver el ejemplo de la humildad de Cristo en cómo valoramos a nuestros hermanos, hermanas y a nuestro prójimo en general. Versículo número 4 y 7 y 8 dice la palabra: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿por qué? Por lo de los otros. Lees conmigo versículos 7 y 8, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La forma en que nuestro Señor Jesucristo mira al ser humano es un ejemplo de humildad. Tenemos la idea de que aquel que es altivo, que es lo contrario a la humildad, es aquel que decimos que te mira por arriba del hombro. Es decir, que te ve así como diciendo, bueno, ese está un poquito más abajo. Incluso, y esto cuando estaba preparando el mensaje me acordaba, el hecho de que los púlpitos estén en un lugar más alto que el resto de la iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias que se están construyendo nuevas que han puesto los púlpitos al mismo nivel. ¿Por qué? El pastor no es más que el resto de la iglesia, ni el que dirige tampoco. No debiésemos tener lugares más altos. Sin embargo, se ha hecho por la comodidad de poder verlo, ¿verdad? De poder tener la mirada y poder seguir a aquel que está compartiendo. Pero tiene que ser que nuestra mirada puesta sobre nuestro prójimo refleje la humildad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo? Como lo dice el versículo 4, no mirando por lo nuestro propio, muy raro, por lo suyo propio, pero cuando lo decimos para nosotros mismos, pues tiene que ser por lo nuestro. No mirando por lo nuestro, sino mirando por lo de los demás. ¿Y qué es lo que tenemos que mirar en los demás? El beneficio, la bendición, la respuesta, la esperanza que cada uno de nosotros podemos ser para el otro. Cristo miró al ser humano y lo vio en necesidad, y lo vio acabado, y lo vio muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué dijo? Siendo Dios mismo, yo me voy a hacer como uno de ellos. ¿Por qué? Estoy viendo su necesidad. Nos vio en esa necesidad y no vio por lo suyo propio. No vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Para él fue más importante. Para él fue de mucho más valor nuestra vida que la suya. No miró por lo de él, no miró por su propio interés, sino que miró por la bendición, que su vida, que su sacrificio y su muerte eran para cada uno de nosotros.
Y ese es el ejemplo de cómo la mirada de Cristo nos enseña humildad a cada uno de nosotros. Porque la humildad de nuestro Señor Jesucristo no solamente lo llevó a ser empático, no solamente se hizo como uno de nosotros, sino que agrega el versículo 8, estando en esa condición como ser humano, aún se humilló más. Ya era mucha humillación hacerse como un ser humano, pero se hizo todavía como un ser humano más humilde y se dejó llevar a la cruz como si fuese un delincuente y pagó en esa cruz por el pecado que él no había hecho. Y eso, hermanos, es humildad, porque él veía la bendición que tenía para ti y no lo que él estaba quitando de su propia vida, haciéndose, dice al final del versículo 8, obediente hasta la muerte. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por ser bendición para los demás? A veces nos veamos para despojarnos de unas cuantas monedas, de unas prendas de vestido, de unas cuantas cosas de nuestra alacena, y batallamos. Si el Señor pidiese de nosotros la vida para hacer bendición por otros, pues dice la palabra que difícilmente, ¿verdad?, lo haríamos, pero el Señor lo hizo, y ese es su ejemplo. Señor, que tengo que dejar de mirar de mi propio interés para poder ver la necesidad de mi prójimo y en humildad dar lo que sea necesario, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos, de la palabra de bendición que he recibido de ti, y darme el tiempo para hacerlo, para ver cómo ser ejemplo y cómo ser bendición para el otro. Le tenemos mucho miedo, hermanos, a humillarnos. Nuestro Señor no lo tuvo. Le tenemos mucho miedo a ponernos en una posición vulnerable, porque pensamos que la gente se va a aprovechar, va a abusar. Dime si no abusamos de nuestro Señor aclamándolo en una cruz de madera. Pero en humildad Él soportó todo esto por nosotros, porque nos sigue amando. Pero también quiero decirte, no tengas miedo de vivir en humildad, porque la palabra de Dios habla muy claramente, Santiago capítulo 4 versículo 10, de cómo el Señor tiene respuesta para el humilde. Y dice Santiago capítulo 4 versículo 10, humillaos delante del Señor, ¿qué dice? Y Él os exaltará. Humíllate delante del Señor, dice, y